de las empresas. Fue esta una iniciativa de Convergencia y Unión registrada en el Congreso en marzo, finales de marzo de este año, justo al inicio de legislatura, y respondiendo también a un mandato que establecía la última comunicación de la Comisión Europea, que precisamente mandataba a los Estados miembros para que durante el año 2012 se actualizasen sus estrategias de la RSE y que se elaborasen los correspondientes planes. Lo hacíamos a principio de legislatura precisamente para impulsar esa acción del Gobierno. Y nos ha parecido precisamente en el final de este año, y viendo que aún este proceso no termina de culminar, que era bueno que antes que el año acabase la Cámara pudiese discutir una proposición de no de ley en esta dirección. Además, recordando que en el Estado español, en España, el Congreso de los Diputados ha sido especialmente activo en la promoción de la responsabilidad social, ¿no? Lo fue en su momento con la subcomisión, que en la antigua Comisión de Trabajo y Política Social, creo recordar que era el nombre de la comisión, participamos, algunos de los diputados, el señor Azpiroz, yo mismo, por parte del Grupo Socialista, el señor Jáuregui, fuimos activos en ese informe y posteriormente, en la pasada legislatura, en el marco de la Ley de Economía Sostenible, también se aprobaron algunos mandatos concretos en esta materia. Nos parecía que en esta nueva legislatura y en cumplimiento de esa previsión de la Comisión Europea, era bueno que el Congreso impulsase esta estrategia que España debe de efectuar. Hay una primera consideración, es que los hechos nos demuestran, ayer mismo yo podía asistir a la entrega de premios promocionada por la Fundación Corresponsables, que a pesar de la crisis, el movimiento en favor de la responsabilidad social de las empresas se mantiene y que los principios y valores que llevaron que en Europa a principios de los años 2000 se observase la necesidad de articular políticas en este campo continúan siendo vigentes. Y que es más, seguramente algunas de las explicaciones de la crisis en la que estamos inmersos tiene que ver con la irresponsabilidad de muchos de los actores sociales, económicos y políticos. Por tanto, razón de más que esa política, ese movimiento, reciba un nuevo impulso. Estamos también convencidos, y en esa dirección se mueven los estados de nuestro entorno, que las políticas de RSE forman parte también de aquellas políticas que pueden mejorar la posición competitiva de las empresas, tanto en gestión de riesgos no financieros, como en anticipación de regulaciones que pueden promover los gobiernos o los parlamentos, de mejor gestión de los trabajadores de esa empresa, de relación con la comunidad más inmediata. Estamos convencidos, y esa convicción, insisto, está muy generalizada en Europa, que una buena política de RSE puede mejorar esa capacidad de competir de las empresas y, por tanto, también ayudar a la superación de la crisis en la que estamos inmersos. Este es un movimiento impulsado por las empresas, pero es un movimiento que necesita de políticas públicas que acompañen la puesta en marcha de esas políticas y que pongan el acento en algunos elementos, a nuestro entender, fundamentales. Por ejemplo, en todo aquello que es la transparencia en relación a la información no financiera de las empresas. Si la RSE forma parte de un elemento que ayuda a que las empresas puedan competir, seguramente necesitamos garantizar que quien afirma que es socialmente responsable responde a criterios que sean homogéneos y que sean comprobables. Ahí existe un terreno en el que en el resto de Europa se ha ido avanzando, en Suecia, en Dinamarca, en Francia, en distintas fórmulas legislativas, y en la que es probable que en el próximo año la Comisión Europea legisle en forma de una directiva que regule la transparencia de la información no financiera de las empresas. Los gobiernos también deben de promover, a través de su poder de compra pública, a través de la contratación pública, prácticas responsables por parte de las empresas. Ahí existe un recorrido muy sustancial
que la Ley de Economía Sostenible apunta quizás de manera tímida, que la Ley de Contratos en su momento ya empezó también a sustentar, pero que necesita un desarrollo importante. Desde el ámbito del mayor conocimiento de los impactos de la RSE, ahí existe también un enorme terreno a recorrer desde la perspectiva de aquello que los gobiernos pueden hacer. Un mayor conocimiento sobre los impactos precisamente en la competitividad de las empresas puede ayudar a tener una mejor visión de cómo las políticas deben de implementarse en el seno de nuestras empresas, o cómo somos capaces de acompañar a las pequeñas y medianas empresas en este proceso. Las grandes compañías han generalizado la incorporación de prácticas de estas características. Un dato que siempre deja de ser curioso: España es el estado del mundo con mayor número de empresas firmantes del Pacto Mundial. Eso indica una importante sensibilidad del tejido empresarial. Quizás podríamos discutir sobre las consecuencias de haber asumido los principios y los valores del Pacto Mundial, pero también nos indica que muchas veces estos planteamientos se alejan mucho de las necesidades, de las perspectivas de un tejido empresarial compuesto inmensamente por pequeñas y medianas empresas. Todo ello aconseja que los gobiernos elaboren políticas en esa dirección, de fomento y de reconocimiento de la responsabilidad de las empresas. Este es el sentido de esta proposición no de ley que ha planteado Convergència i Unió, que ha recibido enmiendas del Grupo Popular y del Grupo Socialista, y que mi grupo va a ofrecer a los dos grupos una transacción que yo creo que recoge lo fundamental de las aproximaciones de una y otra iniciativa, y que nos gustaría que contase con el apoyo del conjunto de la Cámara. Nada más y muchas gracias.